que casi todos hemos aprendido que cuando vamos a enumerar, separamos los elementos de esa enumeración con comas. Vinieron los tíos, los primos, los sobrinos, los cuñados y los yernos. Esto es como si yo dijera vinieron los tíos, vinieron los primos, vinieron los sobrinos, vinieron los cuñados. Esa coma me permite ahorrarme, en este caso, la repetición del verbo vinieron y así enuncio de manera sucesiva los elementos partícipes de la acción venir. Si te fijas, se trata de elementos que no son complejos. Los tíos, los primos, los sobrinos. Pasa lo mismo si dices solo me gustan las telenovelas brasileñas, argentinas o colombianas. Elementos simples, brasileñas, argentinas, colombianas. En estos casos es la coma la que se encarga de establecer una distancia entre los distintos elementos. ¿Por qué digo esto? Porque hay casos en los cuales la enumeración es compleja, hay más comas involucradas. Esto supone la utilización ya de otro signo para expresar de manera más clara la idea. Tomemos la oración. Vinieron los tíos, los primos, los sobrinos, los cuñados y los yernos. Complejicémosla. Hay demasiadas comas y los elementos que separan son diferentes. Cuando yo digo que vivían en el otro lado del mundo, que eran más de 20, que no dejaron adornos sin cabeza, cuyo número disminuyó a 2, cuyo número aumentó a 7, no estoy enumerando, estoy dando información adicional sobre los elementos que enumero. Puedo prescindir de esa información. La oración restante tendría sentido, pero he querido enriquecer y por ende complejizar el texto. En estos casos se sustituye la coma de la enumeración por el punto y coma. ¿Por qué? Porque hay más complejidad en la cláusula y la presencia de otras comas puede llevar a que el lector se sienta perdido porque no entiende lo que lee y no capta bien cuándo debe variar el tono. Vinieron los tíos, que vivían en el otro lado del mundo, los primos, que eran más de 20, los sobrinos que no dejaron adornos sin cabeza, los cuñados cuyo número disminuyó a 2 y los yernos cuyo número aumentó a 7. Fíjate, escribimos con comas, vinieron los tíos, los primos, los sobrinos, los cuñados y los yernos, pero escribimos con punto y coma, vinieron los tíos que vivían en el otro lado del mundo, los primos que eran más de 20, los sobrinos que no dejaron adornos sin cabeza, los cuñados cuyo número disminuyó a 2 y los yernos cuyo número aumentó a 7. Aquí la pausa es más larga, se siente una mayor separación entre los elementos, puesto que se agrega más información. Pero ese tema lo retomaremos con más detalle cuando veamos los usos del punto y coma. De momento, lo importante es retener que usamos la coma cuando enumeramos elementos que no son complejos, que no incluyen otras comas dentro de ellos. Es tan sencillo como decir, me gustan las mandarinas, los platanitos y los mangos. Esto y esto. La enumeración puede ser tan larga como tú desees, pero sin exagerar. Casi siempre se pone lo principal, los datos que más sustancias dan, aquello que se quiere hacer saber. Cuando escribes, tú estás componiendo, estás eligiendo a qué dar luz y con qué sensación quieres que el otro se quede. Ahora veamos cómo terminar una enumeración. Puedes escribir, debo llevar lápiz, libreta, cuaderno, marcador, etc. Ese etcétera equivale a un y más cosas por el estilo. Es una palabra que viene del latín y ese et ya nos habla de la presencia de una i. Y todo el conjunto significa y lo demás. Es como si dijéramos todo esto y lo demás. Otra forma de terminar la enumeración es la siguiente. Debo llevar lápiz, libreta, cuaderno, marcador. Esos 3 puntos me hablan también de que la enumeración está inconclusa y deja a mi imaginación el completarla por asociación. Quien usa lápiz y libreta también usa goma de borrar y libros, por ejemplo. Y otra manera más de concluir una enumeración y que no puede faltar aquí es aquella que es un poco más expresiva. Debo llevar lápiz, libreta, cuaderno, marcador. Pero con este ejemplo no le hacemos justicia a su uso. Mejorémoslo un poco. Me gusta su pelo, su sonrisa, su olor. Este cierre no es el cierre típico de una simple enumeración. Busca evocar, deja pensando y casi siempre ofrece la sensación de que hay algo o mucho más que también gusta y que aunque no se diga, ya se ha transmitido la idea de que definitivamente el conjunto agrada. ¿Cuál es el punto en común que me interesa destacar en las 3 oraciones? Al dejar inconclusa la enumeración, la coma se mantiene hasta el final y no se pone conjunción alguna.
no, no y no a, por ejemplo, debo llevar lápiz, libreta, cuaderno, marcador y etcétera. Debo llevar lápiz, libreta, cuaderno, marcador y etcétera. Debo llevar lápiz, libreta, cuaderno y marcador. Debo llevar lápiz, libreta, cuaderno y marcador. Debo llevar lápiz, libreta, cuaderno y o marcador. Ahora bien, si la enumeración está completa, es exhaustiva, menciona todo lo que está incluido, entonces la conjunción permite precisar que la enumeración llega a su fin. Debo llevar lápiz, libreta, cuaderno y marcador. Puedo llevar lápiz, portaminas, bolígrafo o marcador. No debo llevar lápiz, libreta, cuaderno ni marcador. Como ves, el rasgo fundamental de estas oraciones es que delante de la conjunción, cuando hacemos una enumeración no compleja, no ponemos coma, no es necesaria. Esa conjunción funciona como un separador y un enlace que me dice hasta aquí llegamos. ¿Qué puedes enumerar? Lo que se te ocurra. Objetos, personas, acciones, calificativos, ideas abstractas, hechos. Lo importante es que exista cierta equivalencia entre la naturaleza de los elementos. Si estás enumerando objetos, no encaja enumerar adjetivos como parte del conjunto de elementos. No dices, debo llevar lápiz hermoso y marcador. ¿Qué es hermoso? ¿Es un objeto? ¿Es el nombre de una marca? Aquí no se entiende la idea. Hay un sustantivo, un adjetivo y volvemos a un sustantivo. No, la coherencia siempre debe primar. Recapitulemos las ideas más importantes. Usamos coma para separar los elementos en enumeraciones no complejas que no incluyan la presencia de otras comas. Si la enumeración está inconclusa y le toca al lector imaginar otros elementos posibles, no usamos conjunciones ante el último elemento, sino que ponemos una coma delante de él. Si la enumeración está completa, es decir, no queda nada más por nombrar, unimos el penúltimo elemento con el último mediante una conjunción y ya no precisamos una coma. Y si queremos acentuar el uso expresivo, el dramático, provocar ciertas emociones o alimentar la belleza del texto, separamos con coma todos los elementos y cerramos con un punto. Fácil, ¿verdad? Solo es cuestión de cuidar los detalles. A continuación, nos adentraremos en varios de los usos más sencillos que tiene la coma. En ocasiones, para no repetir en un mismo enunciado un verbo o un segmento que ya antes hemos escrito, lo elidimos, es decir, lo omitimos. Pasa lo mismo cuando creemos que está sobreentendido. En estos casos, para marcar la elisión, para decirle al lector, mira, aquí iría lo que he omitido, se recomienda poner una coma. Primero iremos a Panamá y después a Estados Unidos. Con la segunda coma estamos diciendo que hemos omitido iremos. Carlos vive en Ecuador, Susana en México, Adela en Guatemala y Tomás en Argentina. Este es otro caso en el que se omite el verbo y se gana mucho en fluidez. No es necesario repetir una y otra vez ese vive, a no ser que se quiera hacer énfasis en ello o que al autor le guste o le parezca que contribuye, por ejemplo, a la musicalidad del enunciado. Quien redacta es quien decide si elide algún elemento o no. Puedes escribir 2 más 2 es igual a 4 o 2 más 2, 4. Ambos ejemplos son válidos. Optar por uno u otro dependerá de lo que tú quieres transmitir, de tu estilo. Un detalle importante, contrario a lo que muchos puedan pensar, es que esta coma, aunque se recomienda su uso, no es siempre obligatoria. Pero cuidado, prescindir de ella a veces puede hacer que el mensaje no sea claro y confunda al lector. En el ejemplo 2 más 2, 4, si quitamos la coma, podría interpretarse que es 2 más 2 veces el número 4, algo así como si se dijera 2 más 4 más 4. Cambia un poco el panorama si tomamos este otro ejemplo. Carlos vive en Ecuador, Susana en México, Adela en Guatemala y Tomás en Argentina. Estamos ante una enumeración compleja, por eso usamos el punto y coma y la coma, para que no se pierda quien nos lee. Sin embargo, es posible simplificar un poco esa puntuación siempre que el mensaje pueda ser entendido y no exista ambigüedad. Carlos vive en Ecuador, Susana en México, Adela en Guatemala y Tomás en Argentina. Se siente y visualmente es más suelta esta última forma de decir la idea, pero como dije antes, cuidado.
Verifica siempre que el mensaje se pueda comprender y que no dé lugar a otras interpretaciones. Mi consejo es el siguiente. Si este es un tema nuevo, engorroso, complicado para ti, acostúmbrate primero a usar siempre la coma para marcar la elisión. Luego, con la práctica, tendrás suficiente criterio como para prescindir de ella. Usamos la coma para aislar dentro de un enunciado a los vocativos, interjecciones y apéndices confirmativos que nos permiten expresar de manera más clara nuestras ideas. ¿De qué estamos hablando exactamente? Lo veremos de inmediato. Un vocativo no es más que aquella palabra o aquellas palabras con las cuales nos dirigimos a un destinatario X para llamar su atención o para hablarle de manera directa de tú a tú. María, ven acá. Aquí María, la forma en que nombro es el vocativo. Ese destinatario X de nuestro discurso puede ser una persona, un animal, un objeto físico, una cosa abstracta. Lo que importa es que tú le estás hablando y lo estás nombrando de cierta manera. Bendícenos, Dios mío. Dígame, señorita, ¿cómo la puedo ayudar? Espéreme un momento, caballero. Tribilín, pórtate bien. Imaginación de mi alma, ponte a trabajar de una vez. Llaves del carro aparezcan, por favor. Sí, niño. Te he dicho, José, que tienes que venir. En estos ejemplos, Dios mío, señorita, caballero, tribilín, imaginación de mi alma, llaves del carro, niño y José son vocativos. Como ves, tú decides cómo nombras y a qué o a quién nombras. Pero lo que más nos importa aquí es que aquello que nombras porque lo estás invocando o le estás hablando de tú a tú va aislado entre comas siempre. Si está al inicio de la oración, solo se pone una coma detrás porque no tiene sentido poner una coma delante. Si está al final de la oración, solo se aísla con una coma porque ya el punto cierra la idea. Y si está en medio de otros elementos del enunciado, ese vocativo necesita dos comas que lo custodien. Es muy común en nuestros tiempos olvidar o prescindir de la coma que lo acompaña. Escribimos en WhatsApp, por ejemplo, querida, te vi el otro día y estabas regia. El que nos lee, por lo general, hace el trabajo que no hicimos nosotros. Pone imaginariamente la coma en su lectura. En este ejemplo no hay mucha pérdida, la otra persona logra entender casi siempre. El problema está en que el olvido de las comas que aíslan al vocativo a veces sí cambia por completo la idea. Este es un ejemplo de un titular que encontré en internet. Will Smith devuelve el Oscar. El periodista se dirige de manera directa al actor y le pide que devuelva el premio. ¿Cómo lo sé? La coma detrás del nombre me lo dice, me anuncia incluso un cambio de tono. Hace que el nombre tome fuerza. Si el autor de ese artículo hubiese olvidado la coma, el titular resultante sería el siguiente: Will Smith devuelve el Oscar. Quien lo hubiese leído se habría sentido engañado porque se estaría haciendo una afirmación que no era cierta. No es lo mismo corre María a buscarlo que corre María a buscarlo. En un caso, estoy contando lo que hace María, buscar algo a alguien, y en el otro le estoy pidiendo u ordenando a María que haga algo. Así que anota bien, los vocativos se aíslan con comas. ¿Por qué? Porque las personas tienen que saber que no les estás contando un relato. Este es un aspecto clave para transmitir tus ideas con claridad. De modo que tú que me lees, haz la tarea. También se aíslan con coma las interjecciones. Creo que todos hemos usado o escuchado alguna en nuestra vida. Ay, uff, ah, ja, epa, uf, oh, psh, ps, caray, caramba. Son algunos de los ejemplos más frecuentes. ¿Qué tienen en común todas estas palabras? El hecho de que son inalterables y arbitrarias en su forma. No tienen variaciones de género, de número, de persona, de tiempo, nada de ufa, has, caraya o carambábamos. Las interjecciones son expresiones fijas que decimos o escribimos entre signos de admiración para expresar sentimientos, emociones, estados de ánimo, impresiones, órdenes, avisos. ¿Por qué las aislamos con comas cuando forman parte de un enunciado más grande? Porque funcionan como un agregado de información. Están ahí para hacer notar o reforzar el cómo te sientes, el qué piensas o el qué quieres, pero no son imprescindibles para transmitir el esqueleto de la idea central. Por ejemplo, cuando dices,
Oh, no lo sabía. Ese O ayuda a transmitir mayor sorpresa o estupefacción. Podemos quitarlo e igual la idea del desconocimiento se entiende, pero con menos drama. Y me toca recurrir a la entonación para acentuar el asombro o el pasmo. Pero si estoy escribiendo, ¿cómo lo expreso? Ahí nos ayudan mucho las interjecciones. Quitar la coma me incorpora a este elemento dentro de la oración principal y cambia por completo la dinámica, la lectura, elimina la pausa, la emoción. O no lo sabía, es igual a ella no lo sabía. Incluso uno podría llegar a pensar que hay una persona que se llama o apellida O y que no sabía algo sobre lo cual se habla. No es descabellado lo que digo. Una de las actrices más queridas de la serie Grey's Anatomy se llama Sandra Oh. Pasa lo mismo en este ejemplo. Sé que estás cansado, pero caramba, quisiera que me ayudaras un poco. Sé que estás cansado, pero caramba, quisiera que me ayudaras un poco. Ahí nos preguntamos quién es caramba y por qué se exclama al pronunciar su nombre y por qué lo has escrito sin letra inicial mayúscula. Hay un grupo musical que se llama Caramba. Recuerda no olvidar la coma. Esta misma regla se cumple cuando estamos ante las llamadas locuciones interjectivas que no son más que palabras o frases de uso cotidiano que abandonan su significado habitual para expresar alguna emoción. Funcionan como mismo lo hace un inciso. Interrumpen el discurso y por lo tanto no tienen un enlace directo con el cuerpo central del mensaje ni son indispensables para su correcta comprensión. Veamos algunos ejemplos. Dios mío, qué belleza de hombre. Vaya, ¿no creí que vendrías? ¿En serio? No me digas. Aquí, Dios mío, no funciona como vocativo, puesto que no te diriges a él, no le estás hablando ni pidiendo nada. En este ejemplo, lo que haces es expresar con esta locución tu admiración por algo más. Vaya no se refiere a ninguna indicación de ir a parte alguna y tampoco no me digas significa que la persona no quiere saber, al contrario, aquí lo quiere saber todo. Se trata de expresiones que permanecen invariables y que procuran expresar una emoción. Se convierten en un refuerzo que permite comentar, acentuar o matizar el sentido de un mensaje. Y como refuerzo, como agregado, lo ponemos entre comas. Entonces, hasta el momento, vocativos entre comas e interjecciones entre comas. Si a las interjecciones las ponemos entre signos de exclamación, a los apéndices confirmativos los ponemos entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque estamos ante expresiones que usamos para buscar que el otro confirme que ha recibido el mensaje, que está de acuerdo o que considera válido lo que antes hemos dicho. Es decir, tenemos por lo general una aseveración y luego una expresión que busca confirmarla. Debes practicar un poco más, ¿oíste? Me extrañaste, ¿verdad? Van a comprarlo, ¿no? Quizás está cansado y solo quiere estar tranquilo en casa, ¿no te parece? Si no practica a diario, no aprenderá a usar bien los signos, ¿entiendes? Si te has percatado, una coma aísla a cada apéndice interrogativo. ¿Oíste? ¿Verdad? ¿No? ¿No te parece? ¿Entiendes? Agregamos una pregunta para reforzar o bien la llegada del mensaje o bien la comprensión del mismo o bien nuestra búsqueda de una certeza. Y desde la hora en punto en que esa pregunta es un refuerzo de nuestra intención, un añadido, la presencia de la coma se vuelve deseable. Se aísla esa pregunta dentro del enunciado porque no constituye una parte de la aseveración, no tiene un enlace vital con sus elementos ni es necesaria tampoco para ser comprensible o exhaustivo aquello que se afirma. Debes practicar un poco más. Yo entiendo lo que se afirma, tú también lo entiendes, sin necesidad del oíste. Debes practicar un poco más oíste. Si lo pongo sin coma, pareciera que me estoy refiriendo a algún deporte o ejercicio específico que se llama oíste. No quiero que nadie piense eso. Debes practicar un poco más, ¿oíste? Este tipo de interrogante es un giro que doy para advertir, comentar, preguntar, comprobar algo en torno a lo dicho. Una coma que lo separe va a permitir dar a la voz la inflexión correcta cuando se lea el enunciado y posibilitará al lector saber que hago énfasis y busco confirmar lo antes dicho. Siempre están al final o hay apéndices confirmativos en el medio o al principio de una cláusula. Los siguientes ejemplos responden esa pregunta.
Así que ya lo sabes, una coma que lo aísle con independencia del lugar en que se encuentre dota de mayor claridad al enunciado. Y esta ha sido una lección un tanto larga. Hemos visto cuestiones variadas, pero todas coinciden en el uso de la coma para separar ciertos elementos que me permiten enriquecer el discurso o darle una fluidez mayor. La próxima lección trata un tema que a veces nos provoca alarnos los pelos, no tanto por lo complicado como por la cantidad de detalles que toca tener en cuenta. Cuando invertimos el orden de los elementos de un enunciado, ¿ponemos coma o no? Espera, ¿hay un orden o no?